la importancia y la trascendencia del placer en el camino espiritual. Vamos a ver de que los vehículos materiales del placer, hablando bioquímicamente, son las endorfinas. Estas endorfinas son como los opiáceos que uno experimenta una sensación de placer en virtud de una secreción endógena. Hay que comprender de que las endorfinas son neurotransmisores y estas aumentan en los momentos más placenteros de la vida. Es decir, por ejemplo, la alegría o una emoción o una sensación aumentan los niveles de este neurotransmisor. Uno de los factores de aumento de las endorfinas es el placer sexual. Y cuando disminuye estos neurotransmisores en los momentos de tristeza. Es decir, tenemos dos polos. O estamos tristes o estamos alegres. Cuando estamos tristes, las endorfinas disminuyen y cuando estamos alegres, las endorfinas aumentan. Cuando hay una enfermedad o cuando hay una discusión o hay un conflicto con la pareja o con el mundo que te rodea, entonces baja la secreción de estos neurotransmisores, por lo tanto baja la felicidad. Es decir, que el dolor tiene que ver con la tristeza, el placer tiene que ver con la felicidad. Ahora bien, cuando hay dolor, esta te lleva a una contracción, no solo del alma, sino también del cuerpo, es decir, un estrés. Cuando hay felicidad, hay una relajación, no solo del alma, sino también del cuerpo, la energía fluye. Por lo tanto, son dos aspectos como la vida, la oscuridad y la luz, el placer y el dolor, la tristeza y la felicidad. Bioquímicamente hablando, esto se maneja a través de las endorfinas en la parte placentera y en la parte dolorosa a través de las toxinas. De tal manera de que cuando uno siente un placer, pues es endógeno la situación porque se secretan endorfinas y esto nos eleva el nivel vibratorio. Nosotros sabemos de que en el sistema nervioso, principalmente la neurona es la que es como unidad básica del sistema nervioso, es la neurona. Estas neuronas se comunican entre sí y las sustancias que permiten esta intercomunicación entre las neuronas son los neurotransmisores. Uno de los principales es las endorfinas, pero tenemos también la adrenalina, tenemos la noradrenalina, la acetilcolina, la dopamina, etc. Enfoquémonos en las endorfinas. Cuando disminuye la capacidad de comunicación entre las neuronas, esta capacidad que disminuye no permite que el sistema nervioso y su par regulador, el sistema endocrino, puedan actuar adecuadamente y enrumbarse hacia un camino trascendente por esta falta de comunicación. Y quien establece esta muy buena capacidad de comunicación entre las neuronas justamente es este neurotransmisor, las endorfinas. Por lo tanto, el sistema nervioso y el sistema endocrino es el puente entre el cuerpo físico y el cuerpo psíquico. El placer es un estado psicológico de felicidad y es un estado biológico de endorfinas. Por lo tanto, cuando uno quiere enrumbarse hacia el camino espiritual, necesita trabajar con las endorfinas, es decir, con el placer. El placer es una forma de expresión del deseo. En acontecimientos cotidianos, cuando la mente, por ejemplo, funciona, cuando se procesa una serie de actitudes y actividades del ser humano,
libera estados de placer o estados de dolor. Cuando libera estados de placer, genera una sustancia bioquímica, la llamada endorfina. Y cuando expresa un estado de dolor, libera sustancias tóxicas. Si se trata en la yoga de una de llama, que es abstinencias de lo que puede hacer daño al cuerpo, pues tenemos que abstenernos del dolor y dirigirnos hacia el placer natural. Si bien es cierto que Buda nos decía bendito sea el dolor porque nos permite superarnos, es decir, cuando uno siente el estrés, el siguiente paso es relajamiento. Cuando uno siente dolor, viene luego el placer. Pero si estamos en ese círculo vicioso, dolor, placer, hay que escapar. Entonces no podemos quedarnos solamente en el placer. Ahí está el punto, la clave mágica para el camino espiritual. El placer tiene que ser transmutado, transformado en aspectos más altos y más sutiles. Es en este sentido de que el placer solo es el comienzo de un camino evolutivo. Es solamente la base energética, vibratoria, para poder realizar el salto en un trampolín que nos lleve hacia lo más alto. Provocar un placer es mirar un atardecer, es leer un libro que nos agrada, es mirar los aspectos más bellos de la naturaleza, es sentir la felicidad de estar con la familia, con la pareja, y es hacer la relación sexual de la manera más sagrada posible, de la manera más trascendente posible. Cuando liberamos esa energía, nuestras células se contagian con este sentimiento. Los instantes de placer más altos que el ser humano tiene es en la intimidad. Son estados orgásmicos en que los niveles endorfínicos bañan todo nuestro ser y este propicia una vibración más alta, es decir, nos energetiza, la vibración crece y es justamente en ese punto donde la vibración crece donde uno puede dar la transmutación de la energía. Y ese es el Ojas Shakti Yoga. El placer es energía. La energía se transmuta en espíritu y el espíritu en vacío, dicen los taoístas chinos. Por lo tanto, el ser humano necesita tener conciencia del placer. Y esto vamos a analizarlo en otras grabaciones. Muchísimas gracias.